Buenas, de nuevo, crack bursátil. En 1972, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también conocido como MIT, y siendo una de las universidades más prestigiosas del mundo, llegaron a la conclusión de que la humanidad, tal y como la conocemos, iba camino de colapsar para el año 2040. Y más tarde, un estudio de seguimiento realizado por un analista de KPMG descubrió que probablemente estamos adelantados a lo previsto. Miremos hacia atrás en la historia. Las civilizaciones humanas avanzadas han existido durante 10.000 años en el mejor de los casos. En ese tiempo muchos grandes imperios surgieron de la nada y regresaron a la nada, dejando atrás poco más que arquitectura en ruinas y algunos escritos. Y es difícil para los historiadores determinar cuál fue la causa de cualquiera de estos colapsos particulares. Muchos expertos aseguran que existen 4 categorías amplias por las que un imperio se puede derrumbar: problemas políticos, problemas sociales, problemas culturales, problemas ambientales y, por supuesto, el más destacado en nuestros días, los problemas económicos. Cualquier civilización conocida que haya desaparecido posiblemente se dio por la combinación de estos 4 factores. Por ejemplo, la ciudad de Pompeya sucumbió en unas pocas horas ante un problema medioambiental como fue la erupción del Vesubio. Otros imperios como el azteca colapsó ante un problema político y social después de 93 días de resistencia contra los españoles, y otros como el imperio romano, tras más de 350 años de liderazgo, colapsaron por un conjunto de más de 200 motivos que incluían problemas medioambientales y de salud como la enfermedad de la viruela, problemas económicos y sociales y un cambio político enorme cuando Duacro venció a Roma y se proclamó rey. Y en la época actual, la civilización moderna es la más grande jamás conocida, cientos de miles de veces más rica y más avanzada que incluso los imperios más masivos de la historia. Si estás viendo este vídeo, tienes acceso a internet. Si tienes acceso a internet, tienes acceso a una fuente de conocimiento que los eruditos y reyes no podrían haber soñado hace apenas 100 años. Lo mismo ocurre con otras comodidades modernas que son cotidianas para nosotros: el control de la temperatura en cualquier hogar, poder viajar a cualquier lugar del mundo, ropa barata, medicina eficaz, comunicación instantánea con cualquier persona, comida abundante y segura, agua del grifo e incluso poder escuchar tus canciones favoritas una y otra vez. Todos estos son lujos de los cuales cualquier otro imperio nunca pudo disfrutar. ¿Crees que a pesar de todos estos avances la sociedad moderna no puede colapsar? Quédate hasta el final para poder entender este detallado estudio del MIT. Como ves, los tiempos han cambiado. Elon Musk es el hombre más rico del mundo con 270.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa con los Rockefeller, los Rothschild o los Romanov? Ellos también fueron extremadamente ricos, pero la diferencia es que en su tiempo existía una pobreza mucho más pronunciada en el mundo. Ni siquiera esas personas tan ricas podían acceder a las comodidades a la que cualquier persona promedio puede recurrir en la actualidad. Otra gran diferencia también entre civilizaciones pasadas que colapsaron y la sociedad actual son las guerras. A pesar de lo que la mayoría de la gente podría pensar en base a su dieta de noticias que habitualmente salen en televisión, estamos viviendo uno de los periodos más pacíficos de la historia de la humanidad. Como ves, comparar nuestra economía global moderna incluso con los imperios más grandes de la historia es como comparar un motor a reacción con un burro. Un motor a reacción es más rápido y más poderoso que un burro, pero es menos resistente. Una pequeña falla en su increíblemente compleja red de componentes interdependientes podría inutilizar todo su sistema. Y lo que es peor es que se mueve tan rápido y vuela tan alto que incluso el más mínimo contratiempo se volvería catastrófico para todos los pasajeros. Mientras que si montas en un burro, a pesar de avanzar muy lentamente, en el peor de los casos podrías hacerte un rasguño ante cualquier contratiempo. Y esta es la principal diferencia entre el mundo moderno y los imperios antiguos. Y es que la gravedad de las consecuencias ante un fallo en el sistema actual podría acabar con el mundo moderno. Y esto es lo que intenta desglosar este estudio del MIT ante distintos escenarios. Así que analicemos exactamente cómo este estudio del MIT predijo que la sociedad colapsaría en el año 2040 y qué métricas medibles estaban mirando para determinar si el mundo iba en una buena o una mala dirección. Y concluiremos en si este estudio muestra graves problemas de los que nos debamos preocupar o si por el contrario han dado demasiada importancia a ciertos datos
datos estadísticos que no son definitivos. La Universidad del MIT tituló a esta investigación Los límites del crecimiento y se propuso explorar principalmente si nuestro uso actual de los recursos del mundo eran sostenibles o si estos recursos son limitados y podrían acabar con la raza humana. Para ello usaron computadoras con modelos dinámicos sistemáticos, que básicamente es un software hiperrealista llamado World 3, que consiste en intentar replicar el funcionamiento de sistemas complejos de la vida real. Para ello, este programa hace una simulación del futuro de la humanidad a partir de ciertas variables y además hace varias simulaciones distintas sobre todas las posibilidades existentes para mostrar los escenarios más probables en un futuro previsible. Para ello, toma distintos crecimientos de la población variable, la capacidad industrial, los sistemas económicos, el comportamiento humano y muchos otros datos, y modela de manera crucial cómo todo interactúa entre sí. Por ejemplo, una gran población va a requerir más recursos, más alimentos, más agua, más hogares y otras muchas necesidades, pero una población más grande también conducirá naturalmente a más innovación, lo que podría crear una mejor adaptación de la sociedad. Como el mundo cambia constantemente, este programa, que simula la realidad, debe valorar todo el abanico de posibilidades que se podrían dar y debe tener en cuenta todas las reservas de recursos naturales que necesitamos para nuestra supervivencia, mostrando con ello todos los escenarios posibles y destacando sobre todos esos escenarios cuál es el que tiene más posibilidades de darse a lo largo del tiempo. Mientras que el estudio tuvo en cuenta cientos de variables en su modelo generado por el software de World 3, en realidad este software solo está interesado en valorar con mayor peso 5 variables en concreto. Estas eran la población, la producción industrial, la producción de alimentos, la cantidad de recursos disponibles y los niveles de contaminación. Vale la pena recordar que este informe se publicó en 1972, pero recientemente se ha vuelto a realizar y los resultados son peligrosamente similares. Lo importante en este estudio es cómo las variables más relevantes iban a interactuar entre sí y los resultados no dejaron a nadie indiferente. ¿Qué dijeron realmente los investigadores acerca de este experimento? Primero declararon que no se puede predecir el futuro exacto, pero afirmaron que alguno de los resultados más probable podría ser el correcto. Para comenzar el experimento ajustaron las condiciones iniciales lo más fielmente a la realidad y ejecutaron varias simulaciones con distintos resultados. En algunas simulaciones asumirían que la innovación permanece en un ritmo constante y la productividad de los trabajadores continúa mejorando al ritmo que lo ha estado haciendo actualmente. En otras simulaciones asumirían que la innovación tecnológica continúa acumulándose, lo que significa que cosas como recolectar recursos del espacio o cultivar alimentos en laboratorios se vuelvan posibles. Y luego en otras simulaciones asumirían que el progreso tecnológico se estabilizaría lentamente. También ejecutaron modelos que asumían tasas de natalidad más bajas y altas, distintas tasas de mortalidad, distintos niveles de reciclaje de desechos, nuevos descubrimientos de recursos naturales, etc. Entonces promediaron las trayectorias de estos 5 factores cruciales para determinar dónde terminaría la humanidad, y el resultado fue aterrador. La gran mayoría de escenarios que plantearon tenían algo en común: toda la humanidad y sus recursos disminuirán de forma brusca en 2040. Los investigadores realmente se centraron en unos pocos escenarios que estadísticamente eran los más probables. El primer escenario, y potencialmente el más optimista, se denominó el escenario de tecnología integral. Este es un modelo en el que seguimos viviendo como lo hacemos actualmente, pero la tecnología avanzó lo suficientemente rápido como para garantizar que nuestra capacidad productiva pudiera mantenerse al día con el crecimiento de la población, que cada vez necesitaría más recursos para vivir. El modelo aún predice una caída significativa en la producción de alimentos provocada principalmente por la contaminación de las vías fluviales, el uso indebido de la tierra cultivable y la escasez de fertilizantes no renovables. Pero aún así solucionarían esto a través de la innovación tecnológica. La población comienza a estabilizarse alrededor del año 2040, pero eso se debe a la tendencia de los países ricos a reducir la natalidad por el encarecimiento de los productos básicos que cada vez son más escasos. Con esto se evita que los recursos básicos
básicos desaparezcan por completo. La producción industrial alcanza un pico y luego disminuye, lo que normalmente indicaría niveles de vida más bajos, pero esto se contradice casi por completo con el uso más eficiente de los bienes que tenemos si la tecnología del mañana llega a un nivel de producción mucho más elevado y facilita el trabajo a las personas. O, por contraposición, las máquinas podrían reemplazar a las personas y a su vez se crearán trabajos distintos para la población más enfocados en el mundo de Internet. Aunque aún no sabemos a ciencia cierta el resultado de esta transición, pero es un hecho que los robots reemplazarán a las personas en la mayoría de trabajos. También el uso eficiente de más recursos ayudaría a reducir los niveles de contaminación y garantizaría que las materias primas nunca se reduzcan a cero. Esto no sería un resultado totalmente terrible, aunque es posible que no sigamos viendo el mismo crecimiento exponencial en los niveles de vida que hemos visto en los últimos 100 años, pero tampoco sería un colapso social. Pero este no fue el único resultado. Los investigadores descubrieron otra posibilidad, el llamado escenario mundial estabilizado, que es lo que sucedería si el mundo simplemente mantuviera su tasa actual de innovación mientras también invirtiera en gran medida en cosas como fuentes de energía renovable y procesos de reciclaje de materiales con la intención de evitar el agotamiento de los recursos y la contaminación. Este escenario mundial estabilizado se ve muy similar en muchos aspectos al resultado tecnológico integral que exploramos anteriormente, pero la principal diferencia es una reducción casi voluntaria en la producción industrial antes de que cree problemas como escasez de alimentos y contaminación excesiva de todos los modelos basados en todas las diferentes combinaciones variables. Esto es lo que los investigadores identificaron como uno de los escenarios más optimistas, aunque la población crecería a un ritmo menor. Aunque apenas hay diferencias entre el primer experimento en 1972 y el experimento actual, los investigadores creen que el escenario más probable que ocurra en el futuro y que ha sido la tendencia hasta ahora desde el primer experimento en 1972 es un escenario bastante peor de lo que esperabas oír. El conocido como escenario de los negocios habituales. Este es un modelo que destaca un colapso muy claro. La contaminación continúa aumentando exponencialmente y cosas como el reciclaje de materiales comunes nunca se vuelven económicamente viables. La producción industrial alcanza un nivel más alto que en todos los otros escenarios posibles, pero ahí es donde terminan las buenas noticias. Una caída en la producción de alimentos causa una disminución masiva de las tasas de natalidad en los países ricos y hambrunas en los países pobres. La falta de trabajadores jóvenes reduce la producción industrial, lo que obstaculiza aún más la prosperidad económica. Los recursos de fácil acceso también disminuyen, lo que nuevamente reduce aún más la producción industrial y la prosperidad económica. Esto es lo que consideraríamos un colapso total de la sociedad. Y aunque básicamente este sea el escenario más probable, hay muchas cosas que pueden cambiar en el futuro. Sé que este estudio parece un poco finmundista, o al menos esclarece que el mundo es finito y no tenemos unos recursos ilimitados. Aún así, si conseguimos adaptarnos bien a las próximas generaciones, es probable que se consiga un buen equilibrio de los factores más importantes para desarrollar una sociedad sostenible. Por último, te recomiendo encarecidamente ver este vídeo sobre el mayor país que lidera el mundo desde la sombra en la actualidad y suscríbete si quieres saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.